En este vídeo vamos a hablar sobre el generador de funciones Siglent SDG810, sobre sus elementos que vienen de fábrica, su manejo y su puesta en funcionamiento. La caja que nos manda el distribuidor contiene el generador de funciones propiamente dicho, un manual de cómo empezar a manejarlo, un cable de alimentación de red y un cable de conexión USB para conectarse al ordenador y descargarle la memoria o actualizarlo. Hablando del generador de funciones propiamente dicho, vamos a describir los elementos que contiene su panel frontal, empezando por el botón de On-Off para iniciar el generador de funciones, la conexión USB de salida para descargar la memoria de las señales que hayamos podido grabar y que sean interesantes para utilizarlas en otras aplicaciones. Esta serie de botones junto a la pantalla sirven para seleccionar los parámetros de la señal propiamente dicha, una pantalla LCD donde vamos a ver la señal seleccionada con los parámetros que hayamos seleccionado. Este grupo de botones nos va a servir para seleccionar el tipo de señal, senoidal, cuadrada, triangular, pulso, ruido, etc. Este grupo de botones de aquí nos va a servir para seleccionar funciones especiales como barrido, ayuda, utilidades, etc. Con este teclado numérico vamos a introducir los valores de los parámetros de la señal que vayamos a utilizar. Este cursor giratorio nos va a servir para variar de uno en uno el parámetro seleccionado y en la década seleccionada. Por ejemplo, si en una práctica nos dicen que variemos la frecuencia de 100 en 100 Hz, lo veremos después en un ejemplo, seleccionando la centena, variando hacia la derecha o hacia la izquierda, aumentará de uno en uno la centena del parámetro seleccionado. Estas teclas de cursor nos va a servir para movernos en los diferentes parámetros y esta salida es la salida de la señal seleccionada y la salida de trigger. Importante decir que si no está pulsado el botón Output, la señal no tendrá salida. Habrá que pulsar Output para que haya salida del generador de funciones. Encendamos el generador de funciones. Pulsamos en el botón de On y esperamos unos segundos a que el generador de funciones se ponga en marcha. Bien, como vemos en la pantalla LCD, en este caso tenemos seleccionado una señal senoidal de 1 kHz de frecuencia, 4 voltios pico a pico y una tensión offset de 0 voltios. Para variar los diferentes parámetros, simplemente vamos a pulsar en esta serie de botones. Por ejemplo, en este vamos a seleccionar frecuencia o periodo. En este botón seleccionaremos la amplitud, nivel pico a pico o el nivel alto de la señal. En este otro botón seleccionaremos la tensión offset o nivel bajo de la señal y en este último seleccionaremos la fase de la señal. Para cambiar el tipo de señal simplemente tendremos que seleccionar con esta serie de botones: senoidal, cuadrada, triangular, tren de pulsos, ruido y abstracta. Seleccionaremos ahora el tipo de señal. En este caso vamos a seleccionar una señal senoidal. Podemos seleccionar aquí frecuencia o periodo, frecuencia, y vamos a introducir con el teclado numérico una frecuencia de 1000. Ahora sí, aquí veremos las unidades: microhercios, milihercios, hercios, kilohercios. En este caso vamos a seleccionar 1000 hercios. Una amplitud, seleccionamos aquí, vemos que se ilumina amplitud. Si vuelvo a pulsar nivel alto de la señal, una amplitud de 1 unidades voltios pico a pico. Y ya que tendríamos dispuesta nuestra señal, simplemente pulsaríamos el botón Output, como se ve se ha iluminado, para que la señal salga a través del conector BNC. Si quisiéramos cambiar el tipo de señal, por ejemplo una señal cuadrada, simplemente pulsaríamos en el botón de la señal cuadrada y volveríamos a seleccionar los parámetros: frecuencia o periodo, amplitud o nivel alto, offset y nivel bajo, fase y ciclo de trabajo. Veamos el primer ejemplo. Se nos pide una señal senoidal de 1000 hercios de frecuencia
y una tensión de 2 voltios, pico a pico. Primero vamos a seleccionar el tipo de señal, como ya sabemos, con estos botones, cuadrada, senoidal. Obsérvese que en la pantalla, conforme voy pulsando, va cambiando el tipo de señal. Entonces se nos pide una señal senoidal, en este caso una frecuencia de 1000 hercios que la vamos a introducir con el teclado numérico, 1000 y la unidad, en este caso, hercios. Y una tensión pico a pico, amplitud de 2 voltios pico a pico. Bien, como vemos, ya hemos introducido la señal deseada, senoidal de 1 kHz de frecuencia y 2 voltios pico a pico. Veamos cómo se ve en el osciloscopio. Efectivamente tenemos una señal senoidal de 2 voltios pico a pico y una frecuencia de 1 kHz. Probemos ahora si nos dicen en una práctica que variemos la frecuencia de 100 en 100 hercios. Seleccionaremos el botón de frecuencia, vemos que se ha iluminado y con los cursores moveremos el cursor hasta la posición de la centena. En este caso, lo único que tendríamos que hacer era variar con el cursor giratorio de 1 en 1 y como vemos 300, 400, si giramos hacia la derecha va a ir en aumento y si giramos hacia la izquierda disminuirá. Igualmente va a ocurrir si lo que hemos seleccionado sería la amplitud y girando con el cursor giratorio hacia la derecha irá aumentando la amplitud de voltios pico a pico o irá disminuyendo la amplitud de voltios pico a pico. Para realizar un barrido de frecuencia pulsaremos el botón Sweep, indicaremos los parámetros del barrido que queramos desarrollar y ya lo tendremos. En este caso tenemos un barrido con un tiempo de 1 segundo, la frecuencia de parada son 2000 hercios, la de inicio 1000 hercios y la variación de los parámetros lo haríamos como hemos hecho en los casos anteriores. Muchas gracias.